el tema de control territorial es un elemento clave. Un elemento clave porque en donde no haya un actor que controle, y en este caso el Estado, que debe controlar, pues deja el espacio para que otros o terceros entren a regular y controlar lo que sucede en ese territorio. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta, en este episodio número 28. Un agradecimiento especial a todos los que me han escrito, han escuchado y han compartido los contenidos anteriores. El episodio 27 con John Jairo fue bastante escuchado, comentado, así que también ayúdenos a compartir no solamente este episodio, sino todos los episodios. Han sido un ejercicio para encontrar, digamos, que esos activos que tenemos en la ciudad, no solamente en sectores, sino también en algunas personas por el trabajo que hacen. Pero debo confesarles y compartir una infidencia, y es que hace un año estaba conversando con este amigo invitado de hoy, Víctor Gutiérrez, y me da un mensaje que fue como el detonante de comenzar este ejercicio de construcción de Yo Creo en Cúcuta, porque con Víctor, digamos que hace mucho rato nos conocemos, y me dice: David, estoy dudando si creer o no en Cúcuta. Y yo le comenté acá a mi equipo de trabajo, a Diana y al David, yo le dije: hay que hacer algo, no podemos dejar que se apague esa esperanza, esa llama, y eso hizo que comenzáramos a mitad del año pasado. Así que, Víctor, muchas gracias primero por tu tiempo, por estar acá, pero también por hacerme como ese llamado de alerta, que seguramente si no lo haces no tendríamos ya hoy 28 episodios, 28 invitados, y con la ayuda de Dios que puedan ser muchos más y seguir haciendo este ejercicio que para mí no es personal, sino es un ejercicio para la ciudad. Siempre la primera pregunta creo que es la única común para todos, y es: ¿quién es el invitado? Entonces preséntate para el que no te conoce, quién es Víctor Gutiérrez, y nuevamente gracias. Hola David, muchas gracias por la invitación. Yo soy el papá de Samuel, Isaac y David. Son mellizos. Isaac y David tienen 14 meses y Samuel ya tiene 8 años, y me gusta presentarme como papá porque la paternidad a mí ha sido un hito significativo en mi vida, incluso le ha dado sentido a mi vida. Y pues la paternidad yo la defino como pocas experiencias en la vida te generan las emociones y pues el sentir del ser padre, y lo decía de forma jocosa con los amigos que me preguntaban, porque antes yo decía que no quería tener hijos. Entonces yo le decía que difícilmente hay otra experiencia en donde usted disfruta y siente gozo con la cagada de otro ser humano. Entonces, porque normalmente una experiencia tan desagradable, cuando es su hijo que está en este proceso de regular el sistema digestivo y lleva un par de días sin poder defecar y lo hace, uno siente una alegría y una satisfacción, y que esa experiencia sea satisfactoria ya te dice que la paternidad, digamos, es otro cuento y se mira desde otras perspectivas. Yo estudié psicología en la Universidad de Pamplona, estudié en el Salesiano, soy egresado del Salesiano. En mi adolescencia y juventud, y aún ahora, soy muy introvertido, me encanta la lectura, era amante de los videojuegos, de ahí mi afinidad con el tema de tecnología y demás. Me vinculé a procesos de cooperación al desarrollo y construcción de paz en las pasantías de la universidad. Inicialmente con el Consejo Noruego para Refugiados, en el marco de unos procesos de atención y orientación psicosocial, y ahí fue, digamos, donde me di cuenta que
no era mi tema, digamos, la atención psicosocial. En su momento, la responsabilidad estaba, digamos, la tarea que tenía en estas pasantías era brindar acompañamiento o brindar apoyo psicosocial, orientación psicosocial a víctimas del desplazamiento, a víctimas del conflicto armado, y en el primer mes los casos que escuché y acompañé fueron extremadamente fuertes y me desbordaban, ¿no? Y llegaban mujeres, no sé si porque venían tan cargadas que vomitaban todo su dolor. Y todas estas situaciones, y yo dije, no es mi campo, incluso en su momento dije, no soy capaz de tolerar los problemas y el dolor de otras personas. Y debo confesar que pues no le presto mucha atención como a mis problemas y como a mis emociones, como para estar en función del problema y de la carga emocional de los demás. No sé si fue un tema de egoísmo, pero de igual forma uno pues debe identificar esos elementos en los que se siente bien, se siente cómodo, y aquellos que prefiere evitar. Y le hice en su momento una propuesta a quien era la coordinadora regional de realizar un análisis o un estudio de goce efectivo de derechos, porque justo la Corte Constitucional estaba emitiendo, ya había emitido, pero estaba, digamos, reposicionando este estado de cosas inconstitucionales alrededor del desplazamiento forzado, y emitió una batería de indicadores. Yo esa batería la traduje en una encuesta y la aplicamos en la unidad de atención y orientación. Posteriormente se replicó en Ocaña, y se iba a replicar en otras regiones de Colombia, pero por temas de contratación y demás se demoró esta contratación y llegó la GIZ, me hicieron una propuesta y entré a un programa de construcción de paz como punto focal para Norte de Santander, porque no tenían en su momento oficina en la región. Y pues la cooperación alemana se convirtió ahí como en mi escuela, sobre todo desde abordajes artísticos y culturales para la construcción de paz y convivencia. Ese fue, digamos, como el recorrido. Otro elemento clave, pues digamos que estoy casado con una profe, pero es paradójico igual también porque ella enunciaba que no quería estar con un psicólogo y yo decía que con una profe no, por este tema del imaginario, el estigma de las profesoras regañonas. Entonces, Karen Leal es mi esposa y bueno, tenemos nuestra familia y nuestros 3 hijos. Pues Víctor, un saludo a Karen, que además también recuerdo que cuando estaba creando los contenidos en pandemia, Karen me acompañó, estábamos todos en la virtualidad, pero ahí tengo un contenido bien bonito con Karen que enseña materias de ciencias en el colegio. Con Víctor podemos hablar de diferentes temas, hay elementos conmigo en comunes, podemos hablar de educación, podemos hablar de emprendimiento, podemos hablar de innovación, podemos hablar de construcción de paz. Sin embargo, el episodio anterior con John Jairo Jacome, pues ahí John Jairo nos compartió mucho de su trabajo, su investigación y su experiencia estudiando los fenómenos de la violencia armada en Norte de Santander. Hizo una breve radiografía de los últimos 30 años más o menos que tenemos acá en la frontera. Y yo tenía pendiente invitarte, digamos sin ser adivino, que iba a pasar esta emergencia, este desplazamiento masivo y tan doloroso en que aún nos encontramos en esta fecha 8 de febrero. Quizás aprovechar ese contexto o ese reto que tenemos hoy y comenzar por ahí, por ese tema de la construcción de paz, y luego abordaremos los otros temas que también me interesa conversar.
Mm, con la experiencia que sé que tienes, con el conocimiento del Catatumbo que tienes, de estar o haber estado trabajando con distintas comunidades, tanto acá en Cúcuta cuando ellos han venido, pero también allá cuando has estado en el territorio, por dónde ves que podamos caminar? Y te digo algo, un poco la conclusión o el cierre del episodio con John Jairo es que tenemos que seguir apostando al diálogo, o sea, tenemos que seguirle apostando a la construcción de paz sin que eso implique que el Estado no esté presente, sin que eso implique que el Estado no mantenga el orden, que hoy eso es un gran reto a nivel, pues en este caso, de seguridad, que el Estado tenga ese control de las armas y esa seguridad del territorio, pero en paralelo, pues debemos seguir apostándole a esa construcción de paz. El tema es complejo, seguramente multicausal, pero pensemos en alguno de estos alcaldes del Catatumbo que tienen que estar con la cabeza bien grande y además del trabajo militar y el trabajo de seguridad, pues no se puede descuidar el otro brazo, este brazo de la convivencia, de lo que hemos querido y hemos trabajado como aprender a vivir juntos, Víctor. Hay, hay un gran reto y siento, eh, voy a iniciar, digamos, por las recomendaciones que realiza la Comisión de la Verdad, digamos, que hacen un ejercicio juicioso de revisar lo que nos pasó y hacerle unas recomendaciones al Estado. Y la Comisión de la Verdad reafirma lo que se ha anunciado, digamos, como desde otras orillas, y es que hay una baja presencia o un abandono estatal. Y la paz como derecho implica que debe haber un Estado que garantice ese derecho. Estado que no se hace presente en muchos territorios del Catatumbo, en especial en las zonas rurales o periféricas. Y también responde a estas lógicas de desarrollo centralistas, digamos, en donde está el polo, y la periferia tiende a tener menos niveles de desarrollo, menos niveles de control territorial, menos niveles de presencia y garantía de derechos, lo cual genera, digamos, situaciones como la que sucede en el Catatumbo. Yo me pregunto si es un tema de capacidades o es una decisión política. Decisión política en la asignación de recursos, porque encontramos que en teoría voluntades se han presentado desde los últimos gobiernos. El gobierno de Petro, que primero, bueno, un gobierno de izquierda que le apuesta al cambio, pero si uno va a revisar el tema de inversión en el Catatumbo, la cosa es bastante, digamos, compleja. Recordemos que no sé si en la primera semana o el primer mes de Duque estuvo en Tibú. Sí, estoy de acuerdo. Entonces ahí hay un tema, y con Santos pues también tenía un discurso y un elemento, digamos, que hay que reconocerle, digamos, toda la gestión por facilitar e impulsar las mesas de negociación y de diálogo con las FARC y efectivamente ese es el camino, porque es mucho mejor una paz imperfecta, una guerra perfecta, y la cosa no se va a resolver digamos, como en un año o en dos, pero sí siento que perdimos la oportunidad o la estamos perdiendo, digamos, porque el acuerdo entre el gobierno y las FARC generó una ventana de oportunidad muy poderosa, y es si gobierno y FARC, y que se pueda aplicar a todo el territorio, incluso a todas las mesas, desde las mesas, pupitres, en salones de clase, en sala de profesores, en las oficinas, incluso en nuestros comedores, y es que el diálogo es posible para tramitar las diferencias. Y después de 50 años de estar en guerra y dándose bala, el gobierno y la FARC se sientan y desarrollan unos acuerdos, pues efectivamente con nuestras esposas, con hijos, hijas,
familiares, amigos, colegas y demás, pues efectivamente este era un hecho concreto de que podemos resolver las diferencias de forma pacífica. Pero cada vez se cierra, ¿no? También por los desafíos del incumplimiento, y es que somos muy buenos para diseñar y acordar, pero nos hace falta capacidades para implementar y capacidades para concertar, movilizar y generar, digamos, los cambios y las transformaciones necesarias. Entonces, frente a la pregunta, y hay, digamos, como estas alcaldías o estos territorios o quienes estén interesados en los procesos, digamos, de construcción de paz, hay que ponerle ojo a la dimensión cultural del conflicto armado, digamos, porque se nos metió al rancho, se metió en nuestras mentes, en la forma de relacionarnos, y lo vemos pues en estas confrontaciones que ha sucedido, digamos, o que está sucediendo entre el ELN y el EPL. Entonces, se ve y que la Comisión de la Verdad nos digamos, lo enuncia, y es que la guerra ha generado una visión del otro como enemigo, pero un enemigo al que hay que destruir. Y no hay matices, sino esa lógica ha permeado pues las relaciones incluso entre vecinos y demás. Y vemos cómo reacciona el señor de la buseta con el del taxi cuando hay una diferencia, y bajan de una vez con la cruceta digamos que la violencia armada se ha convertido en el mecanismo para tramitar nuestras diferencias. También un poco, digamos, impulsada por la fragilidad del Estado. Y el Estado tiene, digamos, unas funciones principales. Entre ellos está seguridad, justicia, bueno, y el tema de tributación, impuestos y demás. Vemos que estas funciones, en especial en el Catatumbo, son asumidos por terceros, son asumidos por los grupos armados. Y hay un estado de facto, hay unas normas, digamos, impuestas por las dinámicas del conflicto armado. Y cosas tan sencillas como un casco, que es un elemento de protección, en algunas zonas del Catatumbo es un factor de riesgo y no se pueden usar. Porque los actores armados necesitan controlar, los grupos armados ilegales controlan quiénes están en los territorios, y un casco, pues, digamos, pues no es un factor de seguridad para ellos. Entonces, ahí entran unas lógicas que se requieren, digamos, empezar a revisar y abordar. El tema de control territorial es un elemento clave. Un elemento clave porque en donde no haya un actor que controle, y en este caso el Estado, que debe controlar, pues deja el espacio para que otros o terceros entren a regular y controlar lo que sucede en ese territorio. De ahí, digamos, como tratar de tener una mirada integral. A mí me agrada mucho, digamos, los planteamientos de Galton, que nos mencionan, digamos, como tres perspectivas como para ir cerrando la pregunta. Uno, hay que chequear los elementos estructurales. Y efectivamente la inequidad, la falta de servicios públicos, la falta de infraestructura comunitaria, pues son elementos que no van a facilitar. Y en especial la falta de estructuras productivas, ¿no? Porque, o la falta de estructuras productivas legales, ¿no? Paso. Porque incluso en mis primeros viajes a una vereda del Catatumbo en las Mercedes, Sardinata, montaña arriba, los niños jugaban con mandarinas, es decir, a guerra de mandarinas, a lanzársela. Y una mandarina en ese momento estaba en biblioteca pública frente a que venden los señores que venden esas mandarinas ahí como muy, muy ricas a 500 pesos. Entonces, la riqueza, digamos, de que los niños podían, y lo que sucedía es que si ellos contaban
el valor de pagar el jornal para que bajaran las mandarinas, de la mula de la vereda al corregimiento, el carro del corregimiento al casco urbano de Sardinata y los precios que les pagaban. Entonces Era mejor dejar que se cayera del árbol. era mejor dejarlas caer del árbol. Entonces, esas estructuras, desde todas las dimensiones educativas, productivas y demás, son necesarias. Pero hay una dimensión que es la dimensión cultural, y son estas aptitudes, valores que facilitan o reproducen digamos, como ese ciclo de violencia. Entonces, incluso, si los mataron, por algo será. O, no, pues es que se están matando entre guerrilleros. Y eso va de orilla a orilla, ¿no? No, lo asesinaron, no, pues es que era del ejército y sabía que se metía. Entonces, digamos, de orilla a orilla, digamos, también el valor de la vida se ha reducido a un comentario, ¿no? Y esto en los diversos tipos de violencia, desde violencia armada, violencia sexual, digamos que hay justificaciones y hay elementos desde la cultura que reproducen y legitiman estas expresiones violentas. Y estas dos, las violencias estructurales y las violencias culturales, se conjugan para dar cuenta de más de 80 muertos en esta confrontación entre el ELN y el EPL, más de 80.000, creo que iba el dato de desplazados en el Catatumbo por esta confrontación armada. Y muy curioso, y ahí es donde entra la dimensión cultural, y es que a pesar de ver los horrores y la devastación de la violencia armada, creemos que la solución son las armas y es la violencia armada. Entonces, para combatir la violencia armada, chequeemos el tema, necesitamos más violencia armada. Y justo conversábamos hace un momento, de ahí la importancia de comprender como estos elementos sociohistóricos del territorio. Y el Estado, incluso quienes están en las políticas públicas, deben tener presente cómo ingresa el Estado o la fuerza pública a estos territorios. Y es que inicialmente entran a cuidar el tubo, y quienes estaban alrededor pues eran vistos como sospechosos, digamos, y como quizás personas que querían atentar contra la infraestructura y contra, digamos, los intereses de la industria petrolera. Entonces, ahí también este imaginario que ha venido evolucionando desde los pobladores hacia el tema de fuerza pública debe revisarse y debe transformarse, porque la fuerza pública debe fortalecerse. Y aquí me han dado mucho palo, ¿no? Digamos, sobre todo, digamos, en el sentido de hace un par de años, y con los horrores del paramilitarismo, en donde hubo una vinculación entre fuerza pública y actores paramilitares que ya está documentado, y digamos, como yo enunciaba, que uno de los caminos era fortalecer una fuerza pública que sea garante de derechos, digamos, porque curiosamente, cuando uno va al Catatumbo, la fuerza pública es un factor de riesgo para todos, incluso cuando yo decía, cuidado, porque uno no sabe un enfrentamiento de... Yo lo viví en Teograma y me parece pues lamentable y aparte de riesgoso, triste, como en la estación de policía ahí en el pueblo, que pues es un par de muchachos prestando un servicio, entonces no le pueden vender un perro caliente, no le pueden vender una medicina, a la gente le da temor de pronto venderle una botella con agua en la tienda. Y finalmente quedan confinados estos policías, la mayoría muy jóvenes, ahí, de acuerdo, cuando no llega un francotirador, y entonces ellos pueden ser presa de algún, digamos que, disparo de estos, y es los asesinatos que hemos visto en el transcurso
de estos años que también es bastante riesgoso. Y cuando trabajamos en los temas de empezar a hacer como ese reconocimiento de los riesgos, como ese mapa de riesgos, ahí empezamos a entender que la población, que los jóvenes dicen, no, es que si saludo al policía, si le hablo, pues empiezo a tener como cierto factor de riesgo, entonces prefiero alejarme. Es bastante difícil. De hecho, a propósito de Samuel, que ya tiene 8 años, con Víctor me conocí hace casi 10, en el 2016, y acá tengo un recuerdo de un elemento que usamos mucho para trabajar, lo diseñamos en la gobernación en ese momento, en el marco de la política pública que estábamos trabajando, de política pública de seguridad y de convivencia ciudadana, donde a veces la prevención hace parte del texto, pero no se le da la importancia que tiene, y para nosotros eso fue un elemento valioso, y pues ya como lo decías, desde la formación con la cooperación alemana, fuiste un consultor muy importante para el departamento en ese momento, pero en este caso aprendí y aprendo mucho cuando estás ahí con los talleres y personalmente tengo la oportunidad de aprender. Víctor, pero traigo esto a colación porque estas son unas cartas, acá las estoy mostrando, pero cada una de estas cartas tenía un sentido y era un poco empezar a reconocer los diferentes tipos de violencia. Desplazamiento, por ejemplo, una forma de violencia, pero pues también las violencias intrafamiliares, también los hurtos, los diferentes tipos, digamos, de afectación de la violencia, y cómo colocar a la familia a conversar. Y la experiencia personal fue muy linda, porque esto de la mano con otras alternativas como la cultura, como el deporte, pues nos colocaba en un escenario de prevención atractivo al niño, a la niña le gustaba, el padre de familia que poco conversaba empezaba a integrarse, las escuelas de padre que de pronto antes eran aburridas pues empezaban a ser un poco más atractivas. Esto que lo traigo a colación por la experiencia propia es para que nos ayudes a dar unas luces, por ejemplo, hoy, ¿qué podríamos hacer? Incluso, ¿qué haces ya en tu casa, en tu familia? Porque siento que sería muy riesgoso que la población, que nosotros dijéramos, esto es tarea del Estado, esto esperemos aquí a ver qué hace el ejército. Claramente hay unas acciones que son del Estado, pero nosotros como ciudadanos pues también podemos estar haciendo unas pequeñas acciones o unas que estén más al alcance nuestro, desde la conversación de la casa, desde la conversación en la mesa del comedor, desde cuando vamos a la escuela y conversamos con otro padre de familia, incluso con el rector del colegio donde tenemos nuestros niños. ¿Qué crees que mientras, digamos que el tema de orden público puede ir tomando alguna forma, qué hacemos nosotros como población civil? Siento que las familias son un elemento clave, un elemento clave, y solo fue hasta tener hijos, digamos, que empecé a comprender, digamos, el rol protagónico que tiene, digamos, como la familia. Y digamos, como en este marco, el primer paso es hacer como un ejercicio de introspección y revisión, cómo interactúo en mi familia. Y aquí debo confesar que no somos ajenos a la cultura violenta en la que estamos. Nos ha permeado. Y fui consciente de ello sobre todo a la hora de abordar conflictos cotidianos, ¿no? Porque con un colega, digamos, con personas externas, está bien si no está de acuerdo con su mirada y con su visión de mundo, y chévere. Pero ya con un hijo y que le has dicho 10 veces báñate y no quiere bañarse,
Entonces, porque igual con un externo uno ya se va y es indiferente, no pasa nada, igual, pero ya cuando entra en esta cotidianidad, digamos, de la crianza y ya uno dice, oiga, se me acaban los recursos, y más aún si he tenido, digamos, como una crianza horizontal. Recuerdo, Samuel me ha cuestionado muchísimo, incluso, debo confesar, no me siento orgulloso, pero le he dado 8 nalgadas. No es lo correcto, no me siento orgulloso, pero digamos que ahí es donde uno dice, oiga, y hace falta, digamos, elementos y cuál es el repertorio, cómo abordar cuando la cosa sobrepasa. Entonces, primero uno dejarnos también de purismo. Si estamos en medio de una cultura violenta que nos ha permeado, y reconocer que necesitamos cambiar es un primer paso. Es un primer paso, entonces, en ese marco, bueno, rechazar cualquier tipo, el castigo físico y demás, pero sí hay la cosa funciona mucho mejor si no tapamos, si no desconocemos, si no asumimos, digamos que, ojo, podemos ser violentos o somos violentos, digamos, como ese es un primer mecanismo, digamos, para chequear, que en ocasiones no nos damos cuenta cómo violentamos desde el discurso, desde actitudes y comportamientos con nuestra pareja o con nuestros hijos. Entonces, yo diría que un primer elemento es asumir que necesitamos transformar. Y si no somos conscientes de ello, difícilmente se puede dar, digamos, otro cambio. Y el cambio que queremos afuera, primero hay que vivirlo adentro. Digamos, como ese es un primer punto. El segundo elemento que incluso ahorita viendo el libro digamos, lo intentamos abordar junto a mi esposa, y es que nos preguntamos cuáles son los referentes para nuestros hijos, cuáles son los patrones. Entonces, hace un par de años era curioso, sobre todo, digamos, hacia el Catatumbo, lo que generaba Megateo, o lo que generan digamos, los capos y digamos, los que están asociados al tema del narcotráfico o al tema de la violencia armada. Lo viví en Acarí. Estaba trabajando en Acarí hace un par de años con la gobernación. Fui a comprar algo en una tienda cerca al colegio y me dice una persona del pueblo, no mire mucho la de la tienda. Yo le digo, pues no la estoy mirando, pues igual le tengo que pagar, pues normal, ¿no? No, que es que esa es una de las mujeres de Megateo. Entonces, me acuerdo mucho que, y a propósito de prevenir primero lo que estamos hablando, cada carta es un tema, pero una de ellas, de las que más me gustaba, es una que habla del proyecto de vida. Y entonces esa me daba muy duro cuando encontraba adolescentes en estado de embarazo y que entonces optaban por dejar el estudio, se salían, y tiene que ver con la cultura. Cuando comenzaba a conversar con la familia, me encontraba en contextos de pobreza, de pronto ese papá pensaba que si su hija quedaba embarazada y se la llevaba un tipo mayor, que por lo general era mayor 10 o más años, se sentía que se había quitado un peso de encima y que era mejor que se la llevara. Entonces, pues digamos que te interrumpo ahí porque me hace recordar ese momento de Acari, pero también esa condición, por ejemplo, de que en la zona rural, a veces acá en la ciudad nos perdemos un poco la mirada de lo que pasa en nuestra zona rural, y no sucede, digamos que muchas veces lo mismo que vive uno acá en el día a día de la ciudad. De acuerdo, sí, ahí la dimensión o estas tres Colombias, ¿no? Digamos que también podríamos mencionar que hay tres nortes de Santander. Hay un norte de Santander en donde el Estado funciona, hay garantía de derechos y, digamos, hay cierto ambiente de bienestar social. Hay un norte de Santander intermedio,
en donde, digamos, como está la presencia estatal, hay oportunidades, pero hay inequidades y demás, y hay un norte de Santander, que es la periferia, abandonado a su suerte, o abandonado a la suerte de los actores armados, a los grupos armados. Entonces, es muy curioso. Justo en estas semanas he estado trabajando alrededor de un tema de escuelas seguras, y en unos espacios de discusión que estábamos proponiendo una herramienta para definir mensajes seguros para que los profes lo tengan presente cuando interlocutan o cuando se encuentran con actores armados. Entonces, en Bogotá, el comentario inicial es, pues, ojo, ¿por qué le van a dar esa carga a los profes? Ya tienen muchas cargas y demás, digamos, hay que cuidar, digamos, qué mensajes enviamos. Entonces, cuando se está en esta Colombia o este norte de Santander, burbuja o estado, digamos, donde, no burbuja, donde el estado funciona, es inconcebible que un profe tenga que hablar con el actor armado, que eso lo tiene que hacer. Se lo preguntan al rector allá en Filogringo. Sí, entonces, efectivamente, entonces, pero pues también, si vamos a Filogringo, si le decimos a la señora que el esposo le pega, que vaya y denuncie en la comisaría de familia para que la cosa se resuelva y el Estado la proteja, pues ella va a decir, pues, ¿usted qué? ¿Está loco? Acá no funciona. Aquí no funciona. Entonces tenemos también como esas diversas realidades que en ocasiones parece, hay lenguajes que se cruzan, pero no interpelan con las realidades de cada dimensión. Entonces, ahí hay un gran reto. Ahí hay un gran reto y se requieren medidas transicionales, no solo para el tema de justicia, también para el tema de educación, para el tema de salud, digamos, porque efectivamente no vamos a tener una presencia estatal y, digamos, los mecanismos funcionales en 1 o 2 años. Eso va a tomar tiempo y sí necesitamos ponernos unos lentes que respondan a esas realidades, y siento que, pues, desde cada extremo estamos en la zona de confort, porque hay una zona de confort, o más que confort, se ha aprendido o no se ha adaptado a cada entorno. Entonces, la señora, pues, ya está acostumbrada que va y le dice al comandante del grupo armado para regular la situación y el esposo deje de pegar. O para el que le roba las gallinas o el que le está quitando el agua, bueno. Y para ella funciona. Pero y lo que conversábamos, ¿no? Entonces, las políticas públicas y las acciones y las medidas para abordar temas de justicia, prevención de violencia, se dan bajo la premisa que el Estado funciona en todo el territorio. Y bajo esta premisa, pues, digamos que definimos las rutas y demás, y pues que la señora vaya al comisario a ver qué le va a decir el comisario. Primero, si hay en su corregimiento. Entonces, ahí hay un gran desafío, y por ello, digamos, que tenemos que avanzar, digamos, como en estos elementos de transformación cultural. Y de ahí, digamos, para Samuel, tuvo, digamos, 2 razones. Uno, para que tuviese un referente que además nos encanta con Karen, y es Camilo Daza. Digamos, es un norte santanderiano, para hacerle contrapeso a Megateo y a estos actores asociados al tema del conflicto armado o del narcotráfico, porque Camilo Daza tuvo más de 30 accidentes aéreos, además que es una historia inspiradora. Entonces, necesitamos transformar nuestros referentes, necesitamos tener modelos y patrones, digamos, a seguir. Y ahí entra, digamos, como uno de los elementos que más me ha, digamos, que han sido más significativos para mí a nivel personal y profesional, y es la lectura. El libro y la lectura es la mejor herramienta, y ahí enunciaría, digamos, como primero, frente a qué hacer en familia, uno, reconocer lo que debemos transformar.
y el cambio que queremos afuera hay que vivirlo adentro. Segundo, abordar estos imaginarios y patrones que le estamos compartiendo, digamos, a nuestros chiquillos más, a nuestros hijos. Y tercero, el tema del libro y la lectura es una cosa poderosísima. Víctor, ahí, pues acá estoy mostrando en pantalla El Aviador, que es el libro donde Víctor, Karen, su esposa, pero también Samuel, su hijo mayor, participan de la construcción de este libro. Y acá se unen, yo creo que 4 elementos. Es el Víctor investigador, el Víctor innovador, el Víctor pedagogo, junto con Karen, pedagoga. Pero acá nace un cuarto elemento que para mí es fundamental, igual de importante a los anteriores, y es el Víctor emprendedor. Más cuando te presentas dices, yo soy un poco tímido, introvertido, y los que te conocemos pues sabemos que es cierto. Despertar esa chispa emprendedora es difícil. Con la creación de tu empresa o la empresa de ustedes con Karen, que es Mundo Lego de Leal Gutiérrez, ustedes inician ese viaje nuevo emprendedor. ¿Cómo logran pasar de la idea a la acción? O sea, mucha gente se queda siempre como dándole vueltas a qué bonito sería algún día emprender y empiezan a hacer los 1001 planes de negocios excelentemente montados en Excel, pero del Excel a la calle hay un abismo grande y ustedes logran romperlo. ¿Qué crees que puede ser o que pudo ser esa motivación, ese driver para poder pasar del Excel a la calle? La motivación fue Samuel, digamos, porque en términos de empleabilidad estoy, digamos, como muy bien posicionado. Entonces, y me llaman y aún, y tenía, digamos, como las posibilidades laborales en unas muy buenas condiciones y demás. Pero entró ahí una idea que empezó a chequear a partir de un comentario de mi hijo, porque el primer año de Samuel yo me tomé un año sabático y para estar, digamos, con él. Pero efectivamente pues, se necesita generar ingresos y ya después. El gran reto, digamos, y en especial en el sector humanitario o construcción de paz, es que es muy absorbente. Digamos, quizás los salarios están en muy buena franja, pero requiere tiempo y dedicación. Y en algún momento pensé, bueno, pues es que le estoy dedicando el tiempo y la premisa era para generar ingresos y que Samuel tuviera mejor calidad de vida y demás, pero pues no, me estaba robando, digamos, como el tiempo, no tenía el tiempo, digamos, para hacerlo y de ahí salté, digamos, como al tema de la empresa, tratando de contar con mayor disponibilidad de tiempo, entonces se conjuga como una oportunidad para compartir más con Samuel, incluso para desarrollar productos de forma conjunta. Aunque debo reconocer que pues el primer ejercicio fue desastroso. Contraté un equipo sin experiencia, digamos, como administrativa y demás, y pues para garantizar, digamos, como los compromisos con el equipo, pues hubo ahí una pérdida, de inversión en términos de financieros, pero siempre y aún manteniendo, digamos, como el tema de garantías y condiciones dignas para los colaboradores, ¿no? Entre comillas, el desgaste de Fondo Emprender, que al final creo que nunca llegó. Y digo entre comillas porque pues también hubo ahí un aprendizaje importante. Y no, el tema de Fondo Emprender, no, sabes que no hubo tanto desgaste. Pero nunca salió, sí. Pasamos, fue aprobado, pero no alcanzó para la asignación de recursos. Entonces, digamos, nos llegó el correo que fue aprobado todo el rollo, pero no, digamos, no fue así. Un saludo al Fondo Emprender. Se perdieron de semejante pareja emprendedora, o sea, ya no lo pueden recuperar. Pero decía que no hubo tanto desgaste porque emprender en papel es fácil. Uh-huh.
digamos, y incluso, pues, digamos, un poco, mi experticia es alrededor del tema de desarrollos metodológicos y demás, y el papel todo lo aguanta, pero el día a día, la práctica y ya es otro cuento. Entonces, eh, pero es una muy buena escuela que incluso me ha facilitado y ha cualificado también mi perfil para brindar orientación y asesoría en la medida en que empezamos a ponerle el foco al diseño de productos. Y en este momento ya tenemos, digamos, una colección de productos eh, eh, como muy, Yo conozco el Parqués, que tiene, pues digamos que un enfoque, pues claramente de juego, ¿sí? Para que la familia de forma pues, lúdica empiece también, pero también tiene un fondo, que todo tiene este fondo bastante formativo y es fortalecer o reforzar la enseñanza de las sumas para los niños, de las restas. Cuéntanos un poquito, no solamente del Parqués, sino un poco como del portafolio de esos productos y para qué los productos. eh, digamos, el parqués es una adaptación de un parqués tradicional y está pensado para aprender a contar y sumar. Así aprendió a contar y sumar Samuel y viene a responder uno de los vacíos del sistema educativo. Y también, digamos, con el tema de los libros, y es que en la escuela pues es comprensible, más de 30 niños, digamos, como desarrollar o diseñar ese gusto por aprender es un desafío. Pero la familia sí tiene el entorno y la capacidad para que esto suceda. Y el aprendizaje no es fácil, aprender cuesta, eh, pero si hay estrategias lúdicas que median el aprendizaje, la cosa se facilita. Entonces, eh, para con Samuel jugábamos en las noches parqués y así él aprendió a contar y a sumar. Entonces, digamos, era el ambiente de aprendizaje, eh, la comunidad era la familia, y la experticia era, digamos, el tema de contar y sumar. Entonces hicimos como la adaptación y a partir de ahí, y le encantan las matemáticas. Entonces, digamos, ese es un ejercicio. Tenemos, digamos, el tema de libros. Tenemos, pues con Samuel hemos construido la historia de las mascotas, que es un borrador de la historia de las historias, elementos, digamos, claves que van conjugando, digamos, como la cotidianidad de Samuel. Y mm, pues como vengo del mundo de la consultoría y de asesoría, pues en este momento hay un portafolio alrededor, digamos, como de ese sector. Y algo en lo que me tiene muy motivado y como, como muy curioso es que estoy desarrollando un enfoque y un abordaje metodológico denominado coleptigencia. Y es la suma de la inteligencia colectiva a la inteligencia artificial o viceversa. Y es cómo desarrollamos juntos con ayuda de las posibilidades de la inteligencia artificial. Para que sea un poquito más claro, lo último que nos dices, ¿para qué o qué esperarías conseguir con este desarrollo o con esta propuesta? La inteligencia artificial vino a transformar el mundo del trabajo y la forma en que se crean productos. Pero quienes han emprendido o identifican que no basta con tener el producto, hay que tener una comunidad que los use. Y si ese producto lo construimos de forma conjunta, se apropia y se usa, se adapta, se recrea y se potencia. Entonces, aquí la apuesta es, digamos, poner al servicio de comunidades la inteligencia artificial para el desarrollo de productos concretos. Un ejemplo específico de lo que he venido haciendo, digamos, con él. En el caso de Juan Frío, una comunidad que ha sido afectada por el tema de conflicto armado. Llegamos, en este caso, en el marco de una consultoría,
a desarrollar un proceso de diálogo. Pues las comunidades que nos dicen más talleres, no queremos, bla, bla. Bueno, empiezan a manifestar sus intereses y necesidades. No, lo que queremos es que pues romper el estigma que tiene el territorio. Segundo, el tema productivo. La gente está pensando, bueno, no solo la gente, todos necesitamos generar ingresos. Entonces, a partir de ahí, revisamos qué herramientas había. Entonces, en este momento, musicalizar con IA ya es posible. Entonces, una canción y el diálogo, la canción es el pretexto, este producto musical que renace Juan Frío, digamos, se llama la canción, se construyen 3 canciones que sirven como pretexto y es un producto colegiado que responde, digamos, a los intereses y a las necesidades, digamos, de la comunidad. Entonces, ese, digamos, como un elemento específico, pero también aplicado al tema de historias ilustradas, incluso podría aplicarse al tema de videojuegos, digamos que en función de las posibilidades que brinden la IA o cortometrajes, digamos que ya ahí la cosa se amplía. Y en forma concreta, digamos, es eso, poner la inteligencia artificial al servicio de productos que movilicen a las comunidades. Víctor, retomando el libro del aviador, pues es claro, digamos, la motivación de buscar buenos referentes para los niños, de manera muy directa, pues motivado en Samuel, pero hoy, que ya no solo tienes a Samuel, que ya son 3 hijos, y la experiencia un poco de Samuel como conejillo de Indias, si fueras a buscar un referente, Camilo Daza como pamplonés, excelente referente, pero un poco más, digamos, contemporáneo, y que también quisieras no solo que Samuel lo conociera, sino que de pronto tus hijos pequeños también lo conozcan. En esa lista que seguramente has empezado como a rayar, ¿qué nombres tienes por ahí de referentes también al estilo Camilo Daza, pero un poco más contemporáneos? Vale, justo estamos trabajando en una iniciativa y es con mujeres norte-santanderianas, entonces del tipo de Camila Zuluaga. Entonces estamos ahí como chequeando y revisando diversas opciones. En términos contemporáneos, no hemos hecho así como el ejercicio, no hemos hecho así como el ejercicio y tenemos pendiente, digamos, como hacerlo y te contaremos. Incluso, pues, un primer insumo que queríamos y que en algún momento lo conversamos son las entrevistas que has realizado en Yo Creo en Cúcuta, ¿no? Digamos, como en esa perspectiva, chequear líderes en el sector empresarial, en algunos, digamos, vinculados al sector político. Entonces ahí tengo la tarea de chequear, digamos, como esos referentes más contemporáneos. En el 2021 y en el 2022 hice un ejercicio de invitar empresarios a colegios y la experiencia me gustó, la conversación, poner estudiantes adolescentes de 9º, 10º y 11 a conversar con empresarios locales que no conocían y que uno decía, pues, ¿cómo no lo conocen? Pues claro, nunca los han sentado, nunca los han invitado. Ese ejercicio me gustó, es un ejercicio que me permitió ver que se puede construir confianza, no solamente en esas empresas, en las marcas que representan, sino que también empiezan a conocer de pronto un mundo que para el estudiante no es tan normal y para el estudiante de un colegio público puede ser raro que conozcan al dueño de la empresa X, Y o Z, o la marca de pronto la han visto, pero nunca han visto la cara del dueño. De acuerdo. ¿Cómo es dentro, digamos que en el ámbito de construir esta confianza y también un poco de lo que se puede hacer, como lo dices, un poco de adentro hacia afuera, pero ya esto llevándolo al marco de un colegio o al marco de la formación de un estudiante de primaria, secundaria, esa buena práctica, si lo ves como buena práctica, de poder hacer que los empresarios se acerquen más a los estudiantes? De acuerdo, es necesario y y digamos, es súper pertinente porque lamentablemente
los imaginarios que le llegan a los pelados es del traqueto, de aquel que está moviendo la plata y demás. Entonces, esos son los referentes que están incidiendo en su formación. Entonces, y es cierto que por lo menos en la región se asocian algunas marcas y demás, pero uno no conoce la persona detrás de esa marca. Entonces es clave también compartir y que los pelados tengan esos referentes, los modelos de éxito o digamos, o esas otras formas de producción, esas otras formas de hacer territorio, clave visibilizarlas y que los pelados puedan interlocutar con ellos, dialogar, preguntarles, inspirarse y que sean personas de carne y hueso, pues eso le va a decir, chequear, digamos, como ese referente o modelo a seguir. Víctor, para ir cerrando, compártenos un poquito de pronto de la experiencia, más como comunidad de práctica de la red de docentes orientadores. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, digamos, en diferentes orillas, pero hacia un mismo objetivo, que es justamente la prevención de la violencia, la construcción de una convivencia pacífica en el marco digamos que de la educación y de los colegios. Y ahí los orientadores, los psicólogos, pues son fundamentales, no solamente por el rol que tienen directamente en cada institución, incluso muchos donde no hay un psicólogo, pero hay un docente de matemáticas, de educación física o de cualquier otra asignatura que levanta la mano y dice, me interesa, yo quiero hacer parte de la red, y logramos conformar este ejercicio de la red de docentes orientadores. Y un poco lo que ha pasado recientemente, pero de cara a lo mismo, ¿no? De cara a este mensaje o a este diálogo permanente de que aprender a vivir juntos es una tarea de todos, pero es una tarea también diaria, es una tarea que no puede quedar solamente en cabeza de un coordinador, de un rector, y un poco la red ayudaba como a sensibilizar en eso. Vale, ese fue una construcción colectiva en su momento, y ahí yo tenía, digamos, como, tuve dos camisetas, uno con la cooperación alemana y dos con la cooperación americana, con Colombia Transforma, que fueron quienes impulsaron ahí como el ejercicio o apoyaron a la Secretaría de Educación. Con la Secretaría de Educación se enfrentaba a un gran reto, ¿no? Y es cómo acompañar a un territorio tan disperso como Norte de Santander. Y en su momento, tan solo 1 de cada 3 colegios tenía docente orientador. Uh-huh. Entonces era un desafío. Y sí, la posibilidad que nos abrieran, digamos, plazas nuevas para decir que en el corto plazo iba a cambiar eso. Aunque ahorita hubo la inclusión y se mejoró. Se fortaleció. Se mejoró digamos, como la cobertura de docentes orientados, pero aún hay desafíos en ese sentido. Y en términos, porque hay un docente orientador, pero el colegio tiene 3, 4 sedes y 1.500 estudiantes. Entonces ahí hay unos desafíos bárbaros. Y en ese marco, pues digamos, el diálogo y el trabajar en red se presentó como la estrategia para avanzar. Con todas las luces y sombras que pueda tener, digamos, como ese trabajo en red tiene unas potencialidades bárbaras. En el marco de la emergencia actual entre la confrontación entre el ELN y las disidencias de la FARC, esta red se activó para brindar primeros auxilios psicológicos. Qué bueno. Entonces, y voluntariamente se registraron, se formaron y están, digamos, como sensibles y atentos, digamos, como en ese proceso. Porque, digamos, la red de docentes orientadores responde, digamos, a un gran reto y a los desafíos que hay en los territorios, en especial en las comunidades educativas. Porque allá donde no llega el Estado está la escuelita, bueno, no escuelita, está la escuelota, porque realmente es la presencia, digamos, de esperanza y desarrollo que tienen, digamos, como las
algunas comunidades rurales. Y pues incluso el tema de diálogo y trabajar juntos es un elemento que está tomando cada vez más fuerza en la política pública. Así lo enuncia la OCDE. Pues ante el fracaso de impactos, porque hay políticas públicas que se realizan, se le invierten recursos y demás, pero no se logran las transformaciones o los propósitos deseados o planteados. Entonces, la OCDE ha venido enunciando que la única herramienta para construir el futuro es el diálogo. Bueno, una de las pocas herramientas para construir el futuro es el diálogo, porque la educación que soñamos es la educación que construyamos de forma conjunta. Entonces, de ahí el trabajar en red, de cooperar, de construir de forma conjunta las apuestas que tenemos como territorio. Y es que el departamento que soñamos o el departamento que queremos o que deseamos en el 2050 va a ser el que nos juntemos a construir. Digamos, esa es, digamos, como la apuesta y que se itera no solo en la red de docentes orientadores. Necesitamos trabajar con otros, reconociendo que cooperar no es fácil, digamos, cooperar y tampoco es agradable, digamos, se trabaja en equipo y se coopera cuando no se puede hacer, digamos, una tarea sola, porque si no la hacemos nosotros sin tanto rollo. Pero las grandes transformaciones sí o sí debe hacerse de forma colegial. Víctor, yo creo en el norte de Santander, con las potencialidades que tenemos, con lo biodiverso que es, tengo recuerdos muy bonitos de ese trabajo de construir, digamos, una sociedad en paz o por lo menos que transforme sus conflictos de una manera pacífica. Y cierro con este recuerdo bonito. Hay un barrio de Ocaña que me agrada mucho, la Santa Cruz, está arriba, lo trabajamos juntos. Ahorita recordábamos a Jorge Rodríguez, que también es un consultor, es argentino, está radicado hace muchos años en El Salvador y ha trabajado en diferentes países temas de enfoque sistémico y de prevención de violencia. Y el recuerdo bonito de la Santa Cruz es por muchas razones. Trabajé con las mujeres del barrio, trabajé con los jóvenes. Los jóvenes querían era pues que los escucharan y que a ellos les gustaba el deporte y no tenían un lugar para hacer unas barras y llegamos y les pude colaborar con eso. Pero digamos que el cierre con broche de oro fue cuando el Festival de Ballet, que es un evento muy bonito de la ciudad de Ocaña, se llevó a la Santa Cruz. O sea, la apertura no se hizo en el parque principal, que es lo normal, ¿cierto? Sino que se hizo arriba en la cancha de tierra, donde los vecinos pues nunca se esperaban, y en medio, digamos, de lo bien cuidado y de los detalles que implican el ballet. Y fue un lanzamiento pues con todos los lujos de detalles. Yo escuchaba, y eso era lo que más me encantaba, a los niños diciendo, mamá, ¿esto qué es? ¿Cómo así que ballet? Yo nunca lo había visto. Porque claro, ellos no se sentían de pronto parte de cuando hacían, aunque el lanzamiento del parque era abierto, ¿cierto? Podían estar ahí, pero digamos que no se sentían invitados. Y aquí era diferente. Aquí el evento bonito, el evento majestuoso se llevó a su territorio, a su barrio. Esto para recordar esa experiencia bonita y preguntarte ya un poco más en Cúcuta, a propósito que estamos recibiendo y hemos recibido tanto desplazamiento que empiezan también a sentarse en las periferias. Yo creo mucho en el deporte y en la cultura como elementos que nos ayuden también a fortalecer valores. Uh-huh. Con la cooperación alemana tuve la oportunidad, estando ya no en gobierno, sino trabajando en temas de deporte, de traer una metodología del departamento, se llama Deporte para el Desarrollo. Ellos la habían aplicado siempre con fútbol y aquí hicimos un primer ejercicio a nivel de Colombia y fue la metodología, aplicarla en cualquier deporte. Fue supremamente chévere ver profes de baloncesto aplicando la metodología, profes de rugby aplicando la metodología, en fin, hasta atletismo con la metodología, y ahí sacamos, digamos que
fortalecimos las capacidades de unos profes en el departamento. Pero, ¿cómo es, digamos, que esos tipos de ejercicios llevado a nuestros barrios un poco para romper la cultura, un poco para poder permear y hacerle contrapeso a esos otros paradigmas? Poderoso, digamos, el tema de deporte y cultura es una condición necesaria en estos procesos de desarrollo comunitario y construcción de paz. Le anexaría algo, y es que Cúcuta tiene una potente red de bibliotecas. El trabajo que realiza, digamos, la red departamental y la red municipal de lectura es un trabajo loable, poderoso, con pocos recursos, pero ahí vienen haciendo una cosa muy poderosa, y incorporarle el tema del libro y la lectura en esas apuestas es un ejercicio eh, necesario y súper pertinente por el poder del libro. Y va a sonar cliché, pero hay evidencias, hay estudios, digamos, científicos que lo demuestran, y es el poder del libro incluso para alargar la vida. Los lectores, eh, por lo menos leen 30 minutos al día, tienen una expectativa de vida de 2 años más que aquellos que no leen. Y fue un estudio que realizaron en Estados Unidos con personas ya en edad de jubilación. Fue un estudio, digamos, longitudinal, y encontraron, digamos, como ese ejercicio. Me imagino también que para enfrentar un poco el tema del Alzheimer, Es un tener esa ejercicio. mente activa. Sí. Los libros tienen el potencial de transformar imaginarios y incluso, digamos, abordar estereotipos y estigmas de género. Porque la cosa es muy sencilla. Imaginémonos una niña que en su entorno no tengan la posibilidad de tener otros modelos y referentes, y leer cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que hay historias que de mujeres artistas, activistas, defensoras de derechos humanos, astronautas y demás, pues ella se crea un mundo en donde la mujer puede ser lo que quiera. Entonces ahí ya transforma sus imaginarios. Me hace recordar a la niña de Toledo, la conocí en el 2023, hoy debe tener 12 años, ya comenzando su adolescencia. Esta niña con 10 años, super pila, con el apoyo naturalmente de sus papás, pero en el municipio de Toledo, digamos, no estaba en Cúcuta, ni en Los Patios, ni de Rosario. Ella fue a la NASA porque se inscribió, hizo una propuesta, redactó un cuentico. Fue algo muy, muy emocionante cuando la conocí hace 2 años, y esta niña, estoy seguro, porque hace 2 años ella pensaba y creía y cree que ella va a ir a trabajar a la NASA. Y seguramente que lo va a conseguir. Pues hay muchos factores en el camino que seguramente hoy son inciertos, pero me encanta eso que traes a colación. Tengo una pregunta de cierre en cuanto a esto de las narrativas, pero antes, por favor, ayúdenos a que este contenido llegue a muchas personas, aprovechar no solamente lo que hablamos acá, sino también la experiencia de Víctor como papá, que esto me parece poderoso, ahora papá renovado por partida doble, y tiene que ver con los libros, pero en este caso otro formato, los videojuegos. Dado que el niño de hoy es más digital, un poco más, digamos que conectado con el mundo de Internet, ¿crees que un videojuego podría llevar al mismo, el propósito es el mismo, pero al mismo objetivo, digamos, que los libros en papel? De acuerdo, sí. Incluso tengo una selección de videojuegos que hemos jugado con Samuel para el tema de cooperación y para el tema de escucharnos. Hay videojuegos cooperativos, Take It Two, que trabajamos frente a desafíos conjuntos. Y básicamente el juego es dos personajes, en este caso un papá y una mamá, que se vuelven miniaturas y tienen que abordar diversos retos, pero necesitamos trabajar juntos. Entonces, para avanzar, en su caso, Samuel tenía que
realizar unas misiones y yo otras y interactuar y en el momento preciso enviar el clavo para que yo pueda sostenerme. Entonces, digamos que ese elemento lo he vivenciado y es que facilita la comunicación, el diálogo y el entendimiento, que en ocasiones este diálogo padre-hijo es tan complejo, entonces eso facilita y como que necesitamos escucharnos y estar atentos y actuar en los momentos oportunos. Eso digamos como un ejemplo, pero hay otros juegos que facilitan digamos como ese ejercicio y yo prefiero que Samuel le dedique 1 hora al día a videojuegos que 1 hora al día en YouTube. YouTube no puede ver Samuel, digamos, en este caso. Bueno, muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá. Víctor, gracias por tu tiempo nuevamente y recuerden, aprender a vivir juntos es una tarea de todos.